Estadística, rama de la matemática que se encarga de recopilar y ordenar datos. Los datos se recopilan con estudio de encuestas. La población estadística es un conjunto de individuos, objetos, documentos, plantas, animales que se desea estudiar. Si la población es muy numerosa, se tiene que seleccionar una muestra para el estudio. La muestra es un conjunto de elementos de la población. La variable estadística, como su nombre lo dice, variable es lo que puede variar. Es una característica o cualidad de la población que se desea estudiar. Por ejemplo, si el profesor de educación física necesita conocer la estatura promedio de los estudiantes del aula del segundo año, la población sería todos los estudiantes del aula del segundo año y la muestra sería, por ejemplo, solamente 10 estudiantes tomados al azar. Su estatura es la variable que el profesor desea indagar. Tenemos acá un conjunto de observación. Tenemos la población, acá, el conjunto de individuos que se desea estudiar. De todo este conjunto de población, nosotros vamos a sacar solamente una muestra. Esta muestra es un subconjunto de elementos de una población estadística. Y le vamos a aplicar una variable, ya sea su edad, ya sea su estatura o etcétera. Eso es un atributo o característica relevante de una población o muestra. Las variables estadísticas se clasifican en dos tipos. Tenemos las cualitativas y las cuantitativas. Las variables estadísticas cualitativas vienen de cualidades. Se refiere a aquellas características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Sirve para registrar la información descriptiva acerca de lugares, objetos, personas, conductas, etc. Sus valores son nombres, adjetivos o frases enteras. Dentro de las variables estadísticas cualitativas tenemos la nominal y la ordinal. Nominal de nombre, no admite un orden o no se puede ordenar. Y en la cualitativa ordinal sí existe un orden. Las variables estadísticas cuantitativas se expresan mediante un número, cuán de cuantidad, para recordar. Un número se pueden realizar operaciones con ellas. Sirve para registrar información numérica como número de hijos, estatura, peso, etc. Sus valores son números enteros o no. Tenemos la variable cuantitativa discreta y la variable cuantitativa continua. Cuando una variable es discreta cuantitativa, cuando toma un número finito de valores, se puede contabilizar. Y cuando es cuantitativa continua, cuando toma un número infinito de valores o tiene un número grande de respuestas. Tenemos acá en resumen. Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Dentro de las cualitativas tenemos las nominales, que están por nombres, no admiten un orden, profesor, enfermero, médico, etc. Y las ordinales, que sí se pueden ordenar. Por ejemplo, en un concurso va primero, segundo, tercero, etc. Ahora, dentro de las variables cuantitativas tenemos la discreta y la continua. La discreta, cuando tenemos un número finito que se puede contar, y la continua cuando tenemos un número infinito o tiene bastantes respuestas. Técnicas de muestreo. Tenemos aleatorio simple, conglomerado, estratificado y sistémico. Cuando es aleatorio simple, cuando todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Conglomerado. La población total se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatoria simple. Estratificado. La población se separa en segmentos homogéneos, es decir, en estratos, y luego una muestra aleatoria se separa para cada estrato. El sistemático se toma una selección aleatoria inicial de observaciones, seguida de otra selección de observaciones usando un sistema o regla.
tenemos la encuesta. La encuesta constituye un método de investigación y recopilación de datos utilizada para obtener información de personas sobre diversos temas, como gustos, sus preferencias, etc. Es un conjunto de preguntas cerradas o pueden ser abiertas que se dirigen a una muestra o la población con el fin de recolectar información. Tenemos la pregunta abierta y la pregunta cerrada. Abierta permite al encuestado tener la libertad de responder libremente. La pregunta cerrada permite al encuestado elegir una de las opciones. Tenemos tipos de encuestas según la forma de la aplicación. Tenemos encuesta por correo, vía telefónica, personal y online. Por correo consiste en enviar un cuestionario a través del servicio postal. Encuesta vía telefónica consiste en realizar el cuestionario a través de una llamada telefónica. Encuesta personal consiste en realizar el cuestionario cara a cara. Debe existir una interacción entre encuestador y encuestado. Y la encuesta online consiste en realizar el cuestionario utilizando el Internet como medio de distribución. También tenemos los tipos de escala. La escala es que nos permite hacer una comparación de las variables. Pueden ser nominal, ordinal, de intervalo y de razón.